Vamos a ilustrar gráficamente cómo funciona el método de regula falsi. Tenemos la gráfica de una ecuación no lineal que ya ha sido escrita en la forma estándar del problema. Es esa curva que vemos en color rojo. Y debemos comprobar que se cumplen las condiciones del teorema de Bolzano. Vemos que la curva es continua y definida dentro del intervalo cerrado de búsqueda AB. También podemos observar que la función evaluada en el extremo A del intervalo toma un valor positivo f de a y la función evaluada en el extremo B del intervalo toma un valor negativo f de b. Así, f de a y f de b tienen signos opuestos. Entonces se cumplen las condiciones del teorema. Por lo tanto, existe un punto por el cual la curva de la función pasa del cuadrante positivo al negativo, cortando al eje X. Este punto de corte es la raíz o solución que vamos a buscar. Comenzamos buscando el punto P de aproximación a la solución. Para ello se traza una recta entre los puntos extremos AF de A y BF de B. El punto donde la recta corta al eje X es la primera aproximación a la solución. En este caso es el punto P1. Ahora debemos evaluar la función en el punto P1. Vemos que la función evaluada en P1 da un valor f de P1, que en este caso es negativo. Observamos que este valor f de P1 no se acerca a 0. Por lo tanto, el punto P1 no es la solución que buscamos. Debemos ubicar en cuál subintervalo ha quedado la solución. Para ello, usamos el condicional preguntando si f de a por f de p es menor que 0. Si es cierto, entonces actualizamos el valor de b del intervalo de búsqueda. Si no es cierto, se actualizará el valor de a del intervalo de búsqueda. En este caso, f de a por f de p tienen signos opuestos, por tanto su producto es menor que 0. Así que actualizamos el valor de b y tenemos un nuevo intervalo cerrado de búsqueda AB. Ahora repetimos el procedimiento. Debemos buscar el nuevo punto P de aproximación a la solución en el nuevo intervalo de búsqueda. Para ello trazamos la recta entre los puntos extremos AF de A, que es el mismo de antes, y el nuevo BF de B. El punto donde esta recta corta al eje X es nuestra segunda aproximación a la solución. En este caso es el punto P2. Debemos evaluar la función en el punto P2 y vemos que la función evaluada en P2 da un valor f de P2 que en este caso es positivo. También observamos que este valor f de P2 no se acerca a 0. Esto quiere decir que el punto P2 tampoco es la solución que buscamos. Ahora debemos ubicar en cuál subintervalo ha quedado la solución. Para ello usamos el condicional preguntando si f de a por f de p es menor que 0. Si es cierto, actualizamos el valor de b. Si no es cierto, se actualizará el valor de a. En este caso, f de a por f de p tienen signos iguales. Por tanto, su producto es mayor que 0. Así que se actualiza el valor de a. Y tenemos un nuevo intervalo. Repetimos el procedimiento. Debemos buscar el nuevo punto P de aproximación a la solución en este nuevo intervalo de búsqueda. Para ello, trazamos la recta entre el nuevo extremo AF de A y el extremo BF de B, que es el mismo de antes. El punto donde esta nueva recta corta al eje X es nuestra tercera aproximación a la solución. En este caso es el punto P3. Evaluando la función en el punto P3, vemos que el valor que toma f de P3 es casi 0, lo cual nos indica que P3 es una muy buena aproximación a la solución. Observamos también que el punto P3 casi está encima de la raíz que estamos buscando. Así que podemos detener el proceso y decir que la solución es aproximadamente el valor de P3.